grabación. Bueno, ahí estamos, creo que ya está grabando. Bueno, vamos a trabajar parte, no vamos a llegar a hacer todo, del seminario 5, que tenemos capítulos, 4 capítulos que están dentro de lo que se llama la significancia del falo, ¿no? Este seminario tiene absoluta relación, correlación con la significación del falo, ¿sí? Justamente el apartado que vamos a trabajar es la significancia del falo. La significación del falo es del 58, el seminario 5 es 57-58, y también en el seminario toma parte del decir su interpretación, que es, a ver, acá, ahí estamos. Perdón, Agus, ¿vos entraste con Meet? No sé si anda por ahí Agustín, a lo mejor no lo veo. Ah, no entró con Meet. Bueno, para que vaya admitiendo. Les decía que el seminario, que también tiene que ver con la significación del falo, son la formación, el 6, que se llama el decir y su interpretación. Entonces tenemos el 5, la formación del inconsciente, dentro del apartado la significancia del falo, y la significación del falo tiene que ver con seminario 5 y seminario 6. ¿Sí? Los capítulos que nosotros tenemos que trabajar son el deseo y el goce, la niña del falo, las insignias del ideal. Son diferentes formas, podríamos decir, o diferentes ejemplos. A mí me gusta tomarlos como ejemplo de la significación del falo. Lacan no trabaja, no hace mención de casos clínicos en general, o en su mayoría, o toma algunas referencias de Freud, pero bueno, la mascarada es una, que la compañera preguntaba recién, son cuestiones que podemos tomar como ejemplos para poder ubicar esta cuestión que trabaja en la significación del falo. La significancia del falo podemos pensar que serían los efectos, digámoslo así, producidos por la función del falo, la importancia, ¿sí? La importancia, lo destinado al efecto, ¿sí? Y la significación es el efecto mismo, ¿sí? No podríamos hablar del falo sin la significación, sin su efecto. Por supuesto que se trata de producciones de mecanismos inconscientes, ¿sí? Por eso hay una, no sé si es sutil la diferencia, pero podríamos decir que hay una correlación entre la significación del falo y la significancia. Como ustedes saben, que los vienen trabajando en los prácticos, en la significación del falo comienza haciendo referencia al complejo de castración, no al del Edipo, sino al de castración. Complejo de castración inconsciente que tiene, dice Lacan ahí, función de nudo, ¿no? Nudo, podríamos decir que se refiere a la función fálica como un punto de confluencia, anuda, podríamos decir, diferentes trayectos o caminos, ¿sí? Que lo que anuda es la castración. Esos caminos, esos trayectos, previo a la castración, podríamos decir, tiene que ver con lo transcurrido en el complejo de Edipo, ¿sí? Y también en la relación preedípica. Lo que marco es que el complejo de castración no es sin
el complejo de Edipo, y la relación predícpica, pero son eso que se recorre previamente para llegar a esa posición respecto de la castración. Por eso es la significación fálica. ¿Sí? Que esto supone una producción que podríamos ubicar como metafórica, ¿sí? Especialmente. Pero también, perdón, ¿hay alguien que está hablando? A ver, hay alguien que está hablando. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien que tiene el micrófono? Ahí. Cristina Iglesias me cierra el micrófono. A ver, lo voy a buscar acá. Cristina Iglesias. Como cerrado el... Hola, hola, ¿quién está hablando? ¿Te escuchan también como yo, que hay alguien hablando? No, Vivi, son las vocecitas que te persiguen. No, no, hay algo prendido, no, no. Yo no escucho nada, ¿eh? Yo no escucho nada. No, yo ¿Se tampoco, encendió nada. algo en... Es el monstruo que te habla, Vivi. No, 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 de verdad, o sea, hay algo en la compu. Ah, puede ser. Me parece que se puede silenciar. A ver, creo que se puede silenciar todos los Perdón. micrófonos, sabe lo que habla. No, acá en la clase no, porque ahora miro los micrófonos, están todos apagados. Bueno, lo que pasa es que me confunde para hablar yo. A ver si lo tengo esto. Vamos Ah, ¿vos estabas con auriculares? ¿Me escuchan ahí? ¿Se Sí. escucha? Listo, sigo sin los auriculares. Capaz que está tomando otra cosa los auriculares que son por Bluetooth. Es posible que me haya tomado alguien que está hablando. Bueno, ya me perdí. Les decía, la significación fálica que tiene que ver con el complejo de castración, ¿sí? Podríamos decir que va a marcar estos trayectos que se vienen produciendo con la relación predípica y, ¿sí?, el Edipo mismo. Y como les decía que es una función metafórica, podemos ubicar ahí también la inscripción, ¿sí?, del padre como metáfora. Por lo tanto, el significante falo, ¿sí?, será el organizador de las significaciones producidas por la castración. ¿Está? Pero también tenemos la vertiente del falo como objeto fálico. O, sí, el objeto fálico o el falo como objeto. Y en todo caso ya no es metafórico, sino metonímico. ¿Sí? Que tiene más que ver con lo que Lacan menciona como menos phi. Por lo tanto, tenemos dos vertientes, ¿sí?, del falo. Uno de los ejemplos, bueno, a ver, ¿qué toma en el primer capítulo de la significancia del falo, que se llama El deseo y el goce? Toma el caso de Jean Rivière, La mascarada, el caso Guide, Niño desgraciado, ¿sí?, y la comedia de los sexos, que en este caso está basada en la comedia de El Balcón. Bien, Jean Rivière era una mujer que
bueno, el apellido lo toma cuando se casa del marido. Ella vive en Inglaterra y muy joven se muda a Alemania. Una de las características que podríamos ubicar de Rivière es que no se llevaba bien con la madre. Podríamos decir que no ha podido resolver esa relación con la madre y tenía más afinidad con el padre, ¿sí? El padre era un notario, se le dice notario, pero sería como si fuera un escribano, pero era muy conocedor de temas literarios, ¿sí? De la literatura. Y Rivière se va a ser conocida o reconocida por justamente su estilo literario. ¿Por qué marco esto? Bueno, porque de alguna manera podríamos ubicar ahí, quizás, algún rasgo paterno, y con los capítulos que sigue podríamos pensar como cierta identificación a un rasgo paterno, ¿sí? Que tiene que ver con esas insignias del ideal, y es una identificación que se da justamente por amor, ¿sí? Ella, bueno, como les decía, se muda a Alemania, aprende muy bien el alemán, creo que se casa ahí, y a partir de la muerte temprana del padre, ella se va a analizar con Jones. Por medio de Jones, conoce a Freud y comienza a traducir, a revisar y traducir, supervisar las obras de Freud. John, con el tiempo de análisis, le termina derivando paciente y termina siendo analista. Que participa ella incluso en la formación, ¿sí? De una de las primeras comunidades psicoanalíticas. Es a partir de esto que ella escribe La feminidad como mascarada, en 1929. Ella lo escribe como si fuera de una paciente, pero después se entiende que es el caso de ella misma, ¿sí? La idea central, podríamos decir, que toma Rivière, es que ella con esto intenta demostrar, con este texto, que hay algunas mujeres que aspiran a una cierta masculinidad y y pueden adoptar, ¿sí? La mascarada de la feminidad para alejar la angustia y evitar la venganza que supone por parte de los hombres. Vamos a explicar esto. Aspirar a cierta masculinidad sería estar en una posición de rivalidad y competencia con los hombres, ¿sí? Es decir, estar en una posición de potencia fálica, de tener el falo, ¿sí? A partir de esta posesión del falo, ¿sí? Cuando teme ser descubierta, que ella está en esta posición, adopta, ¿sí? La posición de la máscara o la mascarada para no angustiarse, alejar la angustia, evitar la venganza, ¿sí? Ante esta rivalidad. Obviamente que esto tiene que ver con una construcción de su fantasía y no porque todos los hombres puedan cursar venganza contra ella. Yo les decía en el inicio que ella tiene una mala o no resuelta relación con la madre, que, bueno, ella
de alguna manera, transfiere, ¿no?, lo que dice Lacan en la significación del falo, la verdadera transferencia de la madre al padre, ¿sí? Y ella tiene mejor relación con el padre. Pero en esta mejor relación con el padre, por más que tenga ciertas identificación al padre y ciertas insignias paternas, aparece en relación a la rivalidad con el padre. Si ustedes leen el Seminario 5 o la misma, o el mismo texto, esto está. Entonces, esta rivalidad con el padre, ¿sí?, lo que hace es justamente, al rivalizar con el padre, entra en competencia, obviamente, la rivalidad con el padre, por lo tanto, entra en esta rivalidad masculina, en esta rivalidad de la potencia. Por lo tanto, si el otro me descubre que estoy en esta posición, lo que tengo que hacer es alejarme, ¿sí?, y evitar esta venganza, ¿sí? Esto ella lo pone de manifiesto cuando da conferencias, ¿sí?, exposiciones y demás, y entonces está en esta posición de potencia entre otros hombres. Después la posición que sigue es la de la mascarada, ¿sí? Por lo tanto, la rivalidad con la madre, ¿sí?, se transfiere, como les decía, a la relación con el padre, sostenida por esta identificación. Esta rivalidad, por supuesto, se extiende a otros hombres que serían sustitutos, por supuesto, de este padre. Por eso digo, es una cuestión de una construcción de la fantasía, que todos los hombres van a querer, ¿sí?, porque tiene que ver con estos lugares, estos sustitutos paternos, frente a los cuales ella proyecta esta rivalidad o esta superioridad. Por eso mismo, después teme el castigo, ¿sí?, del otro, ¿sí? Ella prefiere, dice en algún momento, la rivalidad con el padre que la rivalidad con la madre, porque teme más castigo en la rivalidad con la madre que con el padre. Bien. Ella dice que a partir de ciertos sueños interpreta que lo temido de las figuras masculinas y paternas era justamente el ser descubierta en esta posesión, en tener el falo, ¿sí? Que es una de las formas, también podemos agregar, que dice Freud en La sexualidad femenina, los textos que leímos, es una forma de sustituir, ¿sí?, el pene del padre o el lugar de un hijo. Entonces, en estas exhibiciones públicas, de donde ella desplegaba de alguna manera sus capacidades intelectuales, demostración de su capacidad, de su potencia, es como en esta rivalidad castrar al otro, castrar al padre, ¿sí? Por eso el temor al castigo. Ella dice, ¿no? Les leo algo que ella escribe, que está en el libro, justamente, no está en el Seminario 5. A ver si lo encuentro. Dice, la femineidad podía de este modo ser asumida y llevada como una máscara, a la vez para disimular la existencia de la masculinidad y evitar las represalias al descubrirse que lo tenía en su posesión.
que lo tenía en su posesión. Más adelante dice, el lector se preguntará cómo distingo la femineidad verdadera y el disfraz. De hecho, no sostengo tal diferencia, que tal diferencia exista. La femineidad, ya sea fundamental o superficial, es siempre lo mismo. Esto nos muestra que no podríamos pensar en una femineidad o masculinidad pura, definida, clara, ¿sí? Sino que son momentos que implican lugares, relaciones, funciones, ¿sí? Que tiene que ver, según el momento, con quién esté y el otro. Otro y otro. Otro semejante, otro con mayúscula. ¿Sí? Este lugar que ella adopta como, que lo define como masculinidad por la potencia fálica, dice, después pasa para el otro lado y dice, no, soy femenina, todo femenina, ¿no? De alguna manera esto también fue dicho de otro modo en la mesa redonda, cuando Damián comenta justamente, ¿no?, la cuestión de que no podríamos pensar definiciones tan rígidas, ¿sí? Lacan aclara que en este ejemplo no se trata justamente de la envidia de pene, no puede envidiar el pene porque ella está en ese momento, en esa posesión del pene, así que no lo envidia, lo tiene, ¿sí? Sino por el contrario, dice Lacan, dice, esto manifiesta la satisfacción oculta de una supremacía fálica sobre los personajes parentales. ¿Por qué sobre los personajes parentales? Porque primero era la madre y después el padre, ¿sí? Entonces, no se trata de la envidia, sino de una satisfacción, ¿sí?, de esta supremacía fálica. Y entonces la significación del falo, Lacan dice, así es que toma una posición de sumisión para evitar por parte de los hombres una venganza movida por la sustracción por parte de ella del propio símbolo de su potencia. ¿Sí? Es decir, el falo. El mismo caso presenta de alguna manera, como ejemplo, las dos formas de posesión del falo. Las dos formas de posesión del falo ante el tener o ser. Tenerlo, posesión, o serlo. Tanto el tener como el ser evitan la castración. Por lo tanto, evitan la angustia, ¿sí? Que esto es lo que marcaba en la mesa redonda Alejandro, ¿sí?, Beretta, que hablaba más de la angustia de castración. Entonces está el ser o el parecer. Lacan dice, la intervención de un parecer que sustituye al tener, ¿sí?, el parecer que sustituye al tener, para protegerlo por un lado, para enmascarar la falta por el otro. Cualquiera de las dos posiciones, ahora sigue la cita, cualquiera de las dos posiciones, ¿sí?, serlo o parecerlo,
enmascaran la falta. ¿Sí? Entonces, dice, para enmascarar la falta. Y tiene el efecto de proyectar en la comedia las manifestaciones ideales o típicas del comportamiento de cada uno de los sexos hasta el límite del acto de la copulación. Bueno, ahora lo vamos a ver en la comedia, pero lo que está diciendo es que ambas posiciones, como lo que se enmascara es la falta, estar barrado, estar castrado, lo que se enmascara es eso. En la comedia se pone altamente en evidencia y es entonces lo que produce justamente el efecto de comedia, ¿no? De comicidad. Después lo retomamos. Entonces, la masculinidad, la posición al falo es tener el falo. La posición femenina es parecerlo, serlo. ¿Sí? Por eso Lacan dice que la mujer es por lo que no es, ¿sí? Por lo que pretende ser deseada. Es decir, no es el falo, pero pretende parecerlo, o serlo. Pero, dice Lacan, serlo para el otro. Entonces, cuando es así, cuando ya es parecerlo para el otro, aquí ya no estamos pensando en la función significante, en la vertiente significante, sino que es el falo en su función de objeto, porque es ser objeto del deseo para el otro. ¿Sí? Por eso tenemos las dos vertientes, la del significante y la del objeto. Bueno, Lacan dice, bueno, acá justamente se juega la paradoja, ¿no? Donde la posición masculina tiene el objeto de deseo y no debe perderlo. Por eso trata de evitar la castración, recordemos a Freud, y corre al padre. ¿Sí? Entonces, la posición femenina tiene el objeto de deseo y no debe perderlo. Debe exhibirlo en potencia. Ostentar de esa potencia, ostentar de él. En relación a las mujeres, especialmente. Y ahí es cuando Lacan habla de impostura, ¿sí? De esta exageración o suposición masculina. Bueno, para ir introduciéndonos a la comedia. Hoy yo pensaba, me acordaba cuando daba esto a la mañana, en el Coco Silly. Vieron que el Coco Silly hace el macho verdaderamente macho, ¿no? Y entonces exagera esta cuestión de la potencia, ¿no? De la impostura. Y bueno, esta exageración de esta potencia, de esta impostura, termina siendo cómico, ¿sí? Por supuesto que si vamos del otro lado, es decir, el lado femenino, también. Esta exageración de lo femenino termina siendo cómico. Por lo tanto, estas posiciones femeninas o masculinas, de alguna manera nos lleva a ubicar, como tiene este juego de evitar la castración, parecerlo o tenerlo, ¿sí? Parecerlo para el otro, etc. Podríamos ubicar acá lo que mucho más adelante Lacan dice, no hay relación sexual. Lo que quiere decir que no hay relación sexual es cuando hay un encuentro sexual, ¿sí? Cuando hay algo del orden del encuentro sexual, lo que no hay en ese encuentro es una proporción.
es una relación sin proporción, sin proporcionalidad. No hay posibilidad de un encuentro armónico posible de hacer uno, que es una pretensión romántica, imaginaria, ¿sí? El hacer uno con el otro. Esta pretensión de completud, de alguna manera, es evitando la castración, ¿sí? Retornar a una posición gozosa, ¿sí? Gozar de eso, ¿sí? Y eso es lo que supone la comedia, ¿sí? Eso es lo que supone la comedia. A ver si vuelvo a encontrar la cita de la comedia. Dice, se lo vuelvo a leer, ¿sí? El parecer sustituye al tener para protegerlo por un lado, para enmascarar la falta por el otro, y tienen el efecto de proyectar en la comedia las manifestaciones ideales. ¿Sí? Entonces, cuando se pretende una manifestación ideal, porque tiene que ver con esto de hacer uno con el otro, mito del andrógino, o en su momento era la media naranja, la media medalla, no sé, todas esas cosas de cierta época. Eso, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en la comedia, tiene que ver con gozar de ciertas funciones, tiene que ver con el goce, pone en juego la comedia, ¿sí? La comedia es un género literario. Hablando de género, bueno, obviamente tiene diferentes acepciones la palabra género. Género de sexo, género de literario, género de tela, géneros. Bien. Acá tomamos el género como género literario y la comedia se sirve de, podríamos decir, del malentendido, de poner en evidencia esta suposición de completud, ¿sí? O aprovecha de darle un sentido, ¿sí? Y cuando aparece un sentido, aparece el malentendido. Bueno, como no hay relación sexual, el encuentro sexual, cualquiera sea, tiene una dimensión de comedia. Tiene un malentendido que podríamos decir inevitable. No es un encuentro perfecto y armónico entre los sexos. Y estos malos entendidos, inevitables, y este no encuentro en el sentido de relación como proporción, son los efectos producidos justamente, efectos imaginarios y simbólicos de la castración anudada, podríamos decir, al Edipo, y con el Edipo a la envidia y a la amenaza. No podríamos dejar de considerar también, en relación a esto, al síntoma. Cuando empieza la significación del falo, Lacan hace referencia, ¿sí?, también al síntoma. Claramente, como dimensión inconsciente, síntoma no lo estamos pensando en este momento como un problema, una dificultad en la vida, sino en este sentido como una condición de posibilidad para el encuentro amoroso y sexual.
Lacan en la significación del falo justamente dice, ¿sí? Se trata de un desarreglo no contingente, es decir, no es que puede o no ocurrir, hay un desarreglo. Por lo tanto, se trata de un desarreglo no contingente, sino estructural de la sexualidad humana. Esto lo manifestamos ya apenas arrancamos la unidad 4, porque justamente la sexualidad humana implica este desarreglo, ¿sí? Implica este orden del síntoma. O esta escena de comedia, que no aparece en la sexualidad animal, que como dijimos, tiene que ver con el instinto, es cíclica, no tiene un atravesamiento imaginario ni simbólico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, les decía, el complejo de Edipo, que Freud define como complejo núcleo de la neurosis, ¿sí? A partir de justamente el ingreso del humano en la estructura del lenguaje y por lo mismo en relación a la sexualidad. El complejo de Edipo, ¿sí? Con su estructura inconsciente, obvio, permite en los tiempos de la niñez, ¿sí? En los tiempos de la infancia, la imbricación de las pulsiones. Las pulsiones primero son polimorfas. Luego podremos decir hay imbricación pulsional. Y eso se va a traducir en relación al deseo, que siempre es sexual, y ello no es sin la relación justamente a la pulsión y que viene del otro. ¿Sí? Siempre insisto con esto. Por lo tanto, el Edipo, en la relación estructural con el otro, el falo como articulador y la castración como nudo. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Todo esto que ocurre, le decía, en la infancia, en los tiempos de la infancia, no es que después pasó. Esa relación es lo que va a tener consecuencia en la vida sexual adulta. ¿Sí? Porque el complejo de Edipo no desaparece, se sepulta, dice Freud en todo caso, ¿no? En el hombre, el sepultamiento del complejo de Edipo, la mujer lo tiene que ir tramitando, quizás demora mucho más tiempo, en el hombre aparece como el super yo más severo, etcétera, etcétera. Pero no dice que desaparece. Sepultamiento está ahí, latente, ¿no? Regula las relaciones. Eso que ocurrió es lo que regula las relaciones para el resto de la vida de un humano. Y por lo mismo las identificaciones. ¿Sí? Entonces, regula las relaciones, las identificaciones, la instalación del ideal, del yo, y obviamente el funcionamiento del deseo. Lo que podríamos decir que en todo esto, el falo es como el denominador común, entonces, de la puesta en juego para el deseo, y que tiene al significante falo, ¿sí? O mejor dicho, tiene al falo en su estatuto significante. ¿Sí? Decíamos que hay dos vertientes del falo, que es en su función de objeto, eso lo trabaja Lacan más específicamente en el seminario 4, tiene que ver con lo imaginario y el menofí, su vertiente simbólica,
con la función significante como el significante del deseo del otro. ¿Sí? Por eso la relación al deseo y al goce. En la comedia se pone de manifiesto o muy en evidencia el tema del serlo y el tenerlo, que es el punto central justamente del malentendido. El parecer, después Lacan lo nombra más adelante como semblante, el semblante. Y entonces está, podríamos decir, el serlo sin tenerlo, porque soy, si soy no lo tengo, ¿sí? Y el tenerlo sin serlo, porque si lo tengo, no soy, ¿sí? Y esto, puesto en primer plano, es el efecto de comedia. Les decía que Lacan acá toma la comedia que se llama El Balcón, que la escribe Genet, ¿sí? Bueno, hay parte del seminario 5, si lo leyeron, que está manifiesta ahí Lacan cuestiones centrales de esta comedia. Está se puede leer obviamente la obra completa de Genet. Hay distintos personajes, uno de los personajes centrales es la dueña, bueno, el balcón se desarrolla en un burdel, está la dueña del burdel, entonces están los clientes que van al burdel, las chicas que atienden a los clientes, y hay como 3 figuras centrales, que son el obispo, el juez y el general. Pero también está el jefe de policía, el prefecto de policía. ¿Qué ocurre en este burdel? Bien, los señores que van, ¿sí?, piden las insignias, los uniformes, por ejemplo, del obispo, del juez o del general, ¿sí? Y las muchachas que hacen de su partener tienen que hacer las veces, ¿sí?, de justamente aquella que cumple exactamente la función de objeto para el obispo, para el juez y para el general. Para el obispo, podríamos decir, es la pecadora, ¿sí? Entonces, por ahí dice Genet, bueno, tiene que hacer sin que se note, no que está actuando sin que se note, esta cuestión de pedir el perdón ante el otro, etcétera, porque es la pecadora. El juez, entonces acá tenemos la ladrona, alguien que hay que enjuiciar, y el general dice, bueno, más que ver, tiene que ver con su yegua, ¿sí? El tema está, y el desenlace cómico, bueno, entre medio hay un montón de escenas que se dan en simultáneo, etcétera, pero el desenlace más cómico, de alguna manera, podríamos decir, tiene que ver con el jefe de policía. Porque el jefe de policía en un momento dice, no entiende por qué nadie había solicitado llevar sus propias insignias, el de policía. Dice, como que nadie se ha puesto en el lugar de cuya función se puede gozar.
¿sí? Nadie se metió en el pellejo, dice, del prefecto de policía para hacer el amor. Función de la cual se puede gozar, es como si alguien efectivamente, con estos uniformes, cumpliera la función, ¿sí?, de ser o de portar esa ley del obispo, del general y del juez. Ahora volvemos con las funciones. Entonces, el policía, ¿sí?, como no siquiera nadie había pedido su uniforme, ni había uniforme, entonces dice, propone para su uniforme de símbolo un pene gigante, un falo mayúsculo, o un sexo mayúsculo, algo así dice Jenner. Y entonces, obviamente, imagínense que es justamente una impostura, una exageración, ¿no? Ya comienza la risa, hay una de las muchachas que lo mira y hace un gesto como que se la corta, y entonces, como, ¿no?, castrar a este falo gigante, y entonces el policía dice, mi imagen ha sido castrada, yo permanezco intacto, mi imagen se perpetuará mutilada y su paso al estado del símbolo va a quedar bajo la forma del uniforme fálico, ¿no? Entonces, Lacan dice que alguien, para poder alcanzar un estatuto plenamente humano, la única condición que de alcanzar un estatuto humano, la condición es castrarse. Es decir, a condición de hacer que el falo sea promovido al estatuto significante, ¿sí? Bueno, si el falo es promovido al estatuto significante, en tanto castrado, se puede conferir, se puede retirar, ¿sí?, se puede girar. Esto es lo que Lacan también dice en los 3 tiempos del Edipo. En el tercer tiempo, el padre porta el pene, no lo tiene ni lo es. Porta, lo porta, y si lo porta simbólicamente, lo puede, ¿sí?, puede donar. Entonces, en la comedia lo que se pone en evidencia o en juego es evitar la castración. Y Jenner lo que trata de mostrar es, dice, ¿qué es gozar de las funciones? ¿Sí? Gozar de las funciones. Porque los personajes están en función del mismo objeto de la función. Es decir, están como representando la función misma. ¿Sí? Evitando, insisto, ¿sí?, la castración. De alguna manera, bueno, y puesto en escena, como es la comedia. Puesto en escena, como es la comedia, con el malentendido que tiene que ver justamente con, cuando digo puesto en escena, tiene que ver con las representaciones, con esta cuestión que se juega, podríamos decir, entre
los vectores imaginarios entre yo y el otro semejante, ¿sí? Por eso, en la comedia, cuando nosotros apostamos a la palabra, puramente a la palabra, dice Lacan en el Seminario 5, esto entonces ya tiene que ver con la tragedia, ¿sí? No con la comedia. Y ahí tenemos, por ejemplo, Hamlet, si quieren, o el mismo Edipo. Y una de las cuestiones que nosotros podremos también pensar es que todos, de alguna manera, sin ser ni general ni policía, ¿no? Llevamos insignias, llevamos uniformes, en tanto sujetos humanos, por la función simbólica que tiene la vestimenta, ¿sí? De alguna manera, eso también cumple esa función, ¿sí? Por lo tanto, tenemos el caso de La Mascarada, que pone de manifiesto esta doble vertiente entre ser y tener, y tenemos la comedia que muestra justamente la exacerbación, esta era la palabra que estaba buscando, la exacerbación, ¿sí? Del ser, el tener, y por lo mismo cumplir esta función. Por eso es la pregunta de Jennett, ¿no? ¿Qué será gozar de estas funciones, ¿no? Puesto en evidencia, ¿sí? Bueno. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Se entendió? La compañera acá está, que tiene... Valentina, que habías preguntado por la mascarada. Sí, profe, gracias. Los profes, si quieren agregar algo. Profe, entonces queda la posición masculina para Se Lacan me es conectó los auriculares. Ahí voy. A ver, dale, ¿quién hablaba? Bien, le quería preguntar para el trabajo práctico Sí. que nosotros estábamos apuntando para ese lado, para confirmar, si entonces para Lacan la posición masculina es tener el falo sin serlo y la femenina es ser el falo sin tenerlo. Uh-huh. Bien, perfecto, gracias. Parecerlo, serlo en tanto parecerlo. Nadie lo tiene ni nadie lo es, en definitiva, ¿no? Perdón, ¿y eso sería en la vertiente como objeto o como significante? Oh, y otra vez me apareció. No sé cómo desconectar esto. Espera, ¿eh? No los puedo guardar. Háblame, a ver, si te escucho ahora. Que si este ser o tener el falo tiene que ver con el falo en su dimensión significante o en su vertiente como objeto. Bueno, no los puedo escuchar. Yo, León, tengo anotado que serlo, parecerlo, era posición de objeto y tenerlo era posición de significante. No sé si claro, bien. porque parecerlo para el otro, dice Lacan, ¿no? O serlo para el otro. Por eso marca ahí más la posición femenina, ¿sí? Serlo para el otro. En este para el otro es objeto para el otro, ¿sí? Por eso toda la cuestión bueno, la erótica femenina, si quieren, ¿sí? Llamar la atención para el otro, parecerlo sin serlo, ¿sí? Y la cuestión del tener tiene más que ver con esta función de significante, porque no es para el otro.
No sé si se entiende por ahí. Dale, Paloma, habla. Profe, justo que tocaste ese tema, hay algo a mí que no me termina de cerrar, que es cuando vos antes dijiste que la posición femenina quiere ser el objeto del deseo para el otro. Y en el texto de Lacan, de Ideas y Directrices, dice que el hombre sirve aquí de relevo para que la mujer se convierta en ese otro para sí misma como lo es para él. Como que, y también tengo anotado del otro día de la charla que hicimos el miércoles, que habían dicho que ese masoquismo femenino era del fantasma masculino. Eso es lo que no me termina de cerrar. Y, o sea, la mujer, entonces esta posición de objeto, la mujer, o sea, no es que el psicoanálisis propone que la mujer queda en lugar de objeto. No, no. Y acá Lacan dice que es de relevo que utiliza eso para articular algo de su deseo. Exactamente. Está bien así. Y lo de Está la bien, mascarada, porque ¿cómo quedaría ahí lo que articulado? articula de su deseo es ser deseada. O sea, ella busca eso para así encontrar algo de su deseo, digamos. Por eso es objeto para el otro, objeto para el deseo del otro, pero para ser deseada. ¿Está? Por eso Claro. lo que vos decías. ¿Se entiende? Claro. Entonces, solamente es como el fantasma masculino el que cree que No la es mujer busca ser objeto. Claro, no es para que el otro goce, para que pase solamente, o sea, ser objeto del deseo del otro para ser deseada. Esa es la vuelta. Bien la pregunta, se me había olvidado esa parte. Vivi, de todos modos me parece que ahí lo que plantea Paloma son dos cosas distintas, porque ahí cuando en el texto Lacan plantea, para que tengo el teléfono en volumen. Cuando Lacan plantea ser otra para sí misma, me parece que está marcando ahí la función de alteridad del otro. Y creo que lo que traía Paloma del miércoles pasado, de lo del fantasma de macho en relación al masoquismo femenino, no es lo mismo. O sea, creo que vos lo homologabas y no estamos hablando de lo mismo. Se te mezclaron, me parece, dos cuestiones distintas. Ahora, lo que vos recién decías, si no era una cuestión de el fantasma masculino, el estatuto de ser objeto de deseo. Sí, pero también una cuestión de fantasma femenino. Ponerlo en esas cuestiones. Siempre una cuestión de fantasmas. Siempre es una lectura de cómo uno se posiciona respecto al otro o cómo el otro me posiciona. Tal cual. Sí. Sí, yo por ahí para agregar a lo que están hablando y lo que pregunta Paloma, digamos, hay que entender que la pregunta sería de qué le sirve a la mujer el fantasma masculino. ¿Qué hay que entender por fantasma? El lugar de objeto en el cual un sujeto construye su posición erótica, ¿sí? Fantasma es eso, digamos. Ahora, la cuestión sería, ¿por qué Lacan trae a colación? Porque primero trae, digamos, toda la cuestión del masoquismo, ¿sí? Masoquismo femenino, que es la posición díscola del niño, digamos, ¿no? Y por otro lado lo contrapone a la idea del fantasma masculino. La pregunta es, dependiendo cómo una mujer pueda establecer su relación con lo que le falta, es que puede o no puede quedar engañada como ser el objeto masoquista del hombre. ¿Cuál es la cosa? Que si una mujer queda engañada en la posición masoquista, como objeto masoquista, incluso habría que decir algo más. Yo en algún punto, digamos, creo que todo aquel que se ubica como objeto del deseo, en algún punto siempre está aceptando su posición masoquista. La pregunta es, ¿por qué una mujer pudiese tolerar la posición masoquista respecto al fantasma masculino? Precisamente porque en la posición degradada del objeto masoquista, el hombre sobre eso constituye su potencia. Esa potencia le sirve a la mujer
¿sí? Para poder articular algo de lo que a él le falta como causa de su deseo, para procurarse, para encontrar, para orientarse respecto a su propio deseo. Es decir, acá estamos hablando de dos cosas que parecen que son la misma, pero en realidad no, que creo que es un poco lo que quiere decir Agustín. La mujer no puede no acceder a su posición femenina si no es en relación al masoquismo femenino del fantasma masculino. La cuestión es, ¿la mujer queda ahí? No. Es eso de ponerse en relación a un goce de contigüidad, digamos, para ser de ella, ¿no? Para ser del otro, digamos, el otro de ella misma, algo así lo plantea Lacan. Ese otro de ella misma, lo que está dando cuenta es que la mujer no queda engañada del objeto masoquista que se propone para el hombre. Articula un más allá, ¿sí? Que tiene que ver ya con su falta y no con satisfacer la necesidad sexual, en este caso, de la demanda de su partener. ¿Sí? Entonces, por eso es para ser deseada. Exactamente, exactamente, porque el quilombo... Si no, quedaría pegada al objeto del otro. Claro, y eso en algún punto es siempre evitarse, esta es la crítica que Lacan hace todo el tiempo en ideas directivas, digamos, que de alguna forma, esa sería la manera en la cual resuelve la niña, no una mujer, la posición que tiene respecto al lugar edípico. Si la mujer siempre queda en los atolladeros precisamente de ser el objeto del otro, con lo que nunca se encuentra es con su propio deseo. De ahí la posición masoquista, digamos. Entonces, la pregunta no es ¿por qué masoquismo femenino?, sino ¿de qué le sirve a la mujer esa posición masoquista? Bueno, precisamente le sirve para poder articular su propio deseo. Exactamente. No sé si queda más aclarado. Sí, Nico, yo creo que sí, y iba en ese sentido cuando decía que ahí el ser otra para sí misma ubicaba un lugar de alteridad, que vos lo ubicás como ese más allá de ser el objeto, y que bueno, si después más adelante en Lacan lo vamos a encontrar vía los goces como una cuestión más allá de eso fálico. Sí, incluso un poquito más adelante, este mismo problema está contrapuesto a el problema de la fidelidad, de la exigencia de la fidelidad, que dice Lacan ahí, no sé si, ¿no? Es decir, ¿por qué, digamos, la mujer se ubicaría en el registro de la exigencia de que el otro le sea fiel? Porque una mujer que queda engañada de ser el objeto masoquista, digamos, basta que el hombre mire para un costado para que se desmorone, digamos, el lugar narcisista que ocupa para ese hombre. Ahora, eso sigue sin tocar la posición femenina de la mujer, porque la posición femenina precisamente se lo da el lugar de cómo esa mujer pudo articular la falta. ¿Sí? Entonces, la exigencia de fidelidad es la respuesta que enmascara la imposibilidad, vamos a decirlo así, de poder encontrarse con la dimensión de deseo que ella habita, ¿sí? Que sería otro problema ese, pero porque si no, o sea, no sé, me parece que por ahí no se entiende muy bien a qué responde la cuestión del masoquismo y qué carajo quiere decir fantasma. Ahí Caro decía, y es completamente cierto, que sea o sea, que el masoquismo femenino sea un fantasma masculino, eso no está hablando de hombres. No. ¿Sí? Es el lugar de degradación, digamos, que cualquiera necesitaría para poder construir su posición erótica. Nico, no voy a perder el micrófono. Pero justamente eso, digamos, que se trata de un fantasma masculino no quiere decir que sea exclusivo de los varones. Claro. Digamos, las mujeres pueden también. Sí. Bueno, claro, eso es lo que venimos fantasma. insistiendo desde que empezamos las unidades de sexualidad. No ubicar a lo masculino con el hombre, a lo femenino con la mujer. Son posiciones, ¿sí? La mascarada misma te muestra que puedes tomar una posición masculina, pero ella es una mujer con elección de objeto femenino, y, o sea, ¿no? Es una posición respecto de, bueno, es lo mismo cuando hablamos del fantasma masculino, no significa que sea exactamente un hombre. Eso, sí, es lo que se viene recalcando desde el inicio. No sé si a eso es lo que ustedes querían apuntar, pero me parece que es importante marcar que eso se viene recalcando, ¿sí? Sí, por ahí para, no sé si aclara, si, o sea, digamos, la unidad 4 y 5 lo que trata de ubicar son la operatoria lógica con la cual se accede a la elección sexual,
¿sí? A partir de la castración, toda la primera parte de la significación del falo, uno puede decir que lo masculino y lo femenino es la manera con la cual se responde a la castración. Exactamente, por eso les marcaba que está la castración como nudo, ¿sí? Pero que no es sin el trayecto previo de la relación predípica con la madre, del el trayecto o camino de Edipo, y todo eso lleva a la posición ante la castración. O sea, no es sin eso. Y en esos trayectos ya implica el otro, lo pulsional, ¿sí? Es decir, todo eso se pone en juego, ¿sí? En la posición respecto del falo y por lo mismo la castración, ¿sí? De qué manera cada uno llega a ese momento respecto de qué posición toma con respecto a la castración, ¿sí? Por eso les marcaba la cuestión de los trayectos y el camino, porque si no pareciera que, ¿no? Y por lo mismo, insisto en que el Edipo es sepultamiento, pero no desaparece, esto regula, ¿sí? La vida sexual del humano hasta que se muere, no es que, bueno, esto ocurría antes, sí, cambia la cuestión de la edad y demás, qué sé yo, todo lo que ustedes quieran, pero esa posición respecto del falo y del cómo se transcurrió ese camino, ¿sí? Se va recreando de diferente manera, pero eso es estructural, ¿sí? No podemos zafar de eso. Sí, va por ahí. Bueno, faltaría de este grupo de ejemplos Gid. Lo vamos a trabajar la próxima, pero también manifiesta ahí justamente, para que los invito a que lo lean, que lean el seminario 5, y que ahí también está en juego justamente la relación a la madre, la relación al padre, lo que no ocurre, ¿sí? Lo que no ocurre en estas relaciones, ¿sí? De manera esperada, digamos, esta relación al Edipo, y cuál es la posición que él en definitiva toma, ¿sí? Bueno, con relación a la castración, ¿sí? Pero bueno, es el niño desgraciado, dice Lacan, y hace hincapié en que del niño no se trata ni de más ni de menos satisfecho, sino de un niño más o menos deseado, ¿sí? Volvemos a retomar la cuestión de justamente el deseo materno, ¿sí? Que ahí parece que no funcionó. Bueno, pregunta si no hay más. Nos vemos. Antes que se vayan. La semana que viene, martes, miércoles y jueves,